¿Qué les voy a decir? Oscar Martínez está acá, en casa, en Mariana Entrevista, y vamos a conversar. Bueno, esto es un milagro casi, porque él vive en España y justo en esta ventana de oportunidad lo agarré así, le dije, Oscar, tenés que venir. Me dijo que sí, un amor, Oscar Martínez. ¿Cómo estás, Oscar? Muy bien. Gracias bueno, por estar amigos, acá. Somos amigos. Vine porque sos amiga. Oscar, bueno, ya lo conocen, es un actor increíble, dramaturgo, director de escena argentino. Ahora radicado en España. ¿Cómo es vivir en España? Bueno, para nosotros es placentero. Es increíble lo rápido que pasa el tiempo. Sé que es un lugar común decirlo, pero en septiembre va a ser 5 años que estamos. ¿Y te parece que hace menos? Me parece que pasaron arriba de una moto. Es bastante tiempo. Y estamos bien, sí, es muy placentero, nos gusta, vamos. ¿Les gusta? Sí, nos gusta. Y ahí, digamos, bueno, Oscar, hubo un antes y un después también del Ciudadano Ilustre, ¿no? Para vos y de la Copa Volpi y de la internacionalización de tu trabajo, ¿no? Sí. Yo no sé, ya habías empezado junto con antes, las plataformas también, sobre ¿no? todo, que difunden lo que haces. Exacto, lo que haces en el mundo. En el mundo entero, claro. Decía antes, las películas, por más que tuvieran éxito en los cines, a los que, por supuesto, los que amamos el cine, añoramos aquella época divina del cine, de los cines grandes pero aún así no llegaban a verla tanta gente como ahora. Lo que tienen las plataformas es que, no sé, una película en una plataforma internacional, si funciona razonablemente bien, la ven millones y millones de personas en 3 días. Entonces también tiene que ver con eso. Sí, y de hecho lo que pasó fue que en el año 2016 yo fui a rodar por primera vez allí, y fue el 16, después fue el 17, después fue el 18, después fue el 19, después fue el 20, y en el 20 la pandemia nos partió al medio un rodaje que fue el de Competencia Oficial, sí, de Gastón y Mariano, sí, Gastón Duprá y Mariano con Penélope Cruz y Antonio Banderas, y nos interrumpió el rodaje la pandemia. Nosotros vinimos aquí a Buenos Aires, los chicos se vinieron ese mismo día, yo me vine al día siguiente, y al llegar aquí se decretó el aislamiento sanitario obligatorio. Estuvimos 6 meses encerrados en casa, y cuando se retomó el rodaje, bueno, yo me fui para allí en septiembre, pero la idea no era, si bien ya circulaba en nuestra cabeza la idea de tener un pie allí y otro aquí, a lo mejor invertir los tantos, estar más allí y menos aquí, pero como yo estaba yendo todos los años a trabajar, esa era la idea. Pero después la pandemia, como le pasó a millones de personas en el mundo, hizo lo suyo para que esa decisión se modificara, digamos, porque nosotros pensábamos, bueno, yo terminaba la película en octubre, nos quedábamos un mes paseando, qué sé yo, luego venía para acá. La idea era ir a Punta del Este, que solíamos ir a Punta Ballena. Y se cerró la frontera y no podíamos viajar, entonces, bueno, no nos podemos ir, ¿para qué nos vamos a ir? Vamos en marzo. En marzo aquí del 21 fue todavía peor la reclusión de lo que había sido el año anterior. No, y tuvimos a ir. Así fue que vinimos casi a fin de año, en noviembre, por ahí. Y yo ya tenía por delante, sabía que tenía un año como mínimo de trabajo intensísimo. Allá. En España. Y ahí fue cuando dijimos, bueno, levantamos campamento. Yo puse en venta mi casa, Marina puso en venta una casa suya. Entonces, bueno, así fue que, por eso te digo, fue un poco precipitado, si querés. Si bien era una decisión que veníamos madurando. ¿Crees en el destino? Sí. ¿Qué sería el destino? No, en que no somos nosotros solamente los que determinamos lo que nos va pasando, sino que hay, no sé, otras razones que no son, que nosotros solo no conocemos, otro orden. Sí, creo, sí. Sí, absolutamente. Por supuesto creo en el libre albedrío y en la autodeterminación y en que uno construye su propio destino, pero que hay un porcentaje importante que no sabemos cuál es.
porque es misterioso eso que acabas de decir, que decide por nosotros. Sí, creo en eso. ¿Y uno tiene que estar atento a eso? ¿Uno cuando sabe eso tiene que estar abierto a escuchar esos sonidos? Cada vez me gusta menos dar consejos, pero yo diría que es bueno. Pues, digamos, si eso es cierto, yo creo que hay que tener, en general, hay una zona de misterio en la existencia, ¿no? Que abarca muchísimas cosas. Y creo que sí, que hay que estar atento y hay que tener un respeto hacia eso. Incluso para tomar las decisiones que son autónomas, ¿no? El libre albedrío. Exactamente. Por si uno está yendo contra la corriente, contra lo que la vida te está diciendo, no, por acá no, por acá no. Y a veces persistimos en la equivocación. Y nos enojamos, ¿no? Pero cuando ahora se dice el universo, la vida te está diciendo no es por ahí, no es esa la puerta que tenés que golpear, es otra. Entonces hay que escuchar. Entonces yo creo que sí, que en lo posible hay que estar conectado, atento y con las antenas en funcionamiento. Estás filmando ahora El último gigante, sí. Una película de Marcos Carnevale, y que tiene que ver con los vínculos, con un vínculo de padre. Es una película que es producción de Netflix, digamos, va a la plataforma internacional. Es la historia de un hombre que tuvo una doble vida, el personaje que yo interpreto, un hombre que era piloto de aerolíneas, hacía la ruta a Salta y empieza a tener en Salta una historia de amor muy potente y tiene aquí un matrimonio con 2 hijas en Buenos Aires. Durante unos años sostiene esa doble vida, pero su amante, digamos, queda embarazada, decide tener ese hijo. Y cuando el chico ya tiene 7 años aproximadamente, esta mujer le dice, bueno, como hemos escuchado tantas veces, ¿no? En historias de este tipo, bueno, ¿no? Me parece que no es que lo emplaza, que le pone un revólver en la cabeza, pero claro, se le agotan los tiempos al señor. Y entonces él deja de ver al chico, no solo a la mujer esta. Y pasan 28 años. Se queda en el matrimonio inicial. Se queda con la seguridad, con un lugar de mucha protección y de seguridad, y digamos que la pasión amorosa queda delegada, digamos, ¿no? Siempre me llamó la atención eso, pero bueno. Sí, a mí también. Esas elecciones. A mí también. Pero yo en general siempre fui para el otro lado. Siempre me llamaron mucho la atención, pero bueno, suele suceder. Y bueno, hay gente que, ¿viste? Hay gente que hace esas cosas, pero bueno. Sí, no es nuestro caso. No. Claro. Pero este señor hizo eso y bueno, pasan muchísimos años y decide, por razones que no voy a develar porque si no cuento toda la peli, pero está bueno que pero decide ir a pedirle perdón a ese hijo, ir a reencontrarse con ese hijo, y esa es la historia que se cuenta. Ese hijo vive y su ex amante viven en Iguazú, en las cataratas del Iguazú. Qué lindo escenario también, ¿no? Muy lindo, y hay imágenes muy lindas. Además, él es guía de esas embarcaciones que te llevan por los rápidos hasta que te meten debajo de la garganta del diablo. Sí. Y todo eso se ve, forma parte de la historia de la película. Sí. Es una historia muy conmovedora, muy potente, y creo que tenemos yo siempre digo, a mí no me gusta mucho hablar de las películas mientras estoy rodando. Hoy yo termino el rodaje, mañana se termina el rodaje definitivamente de la película, y siempre digo, hasta que no la ves la película, porque uno sabe que hay buen material y todo, pero uno mismo se sorprende cuando la película está terminada, porque en el montaje se pueden hacer diversas películas. ¿Sí? Y siempre además hay cambios, siempre resultó larga y entonces hay que quitarle tal escenas secuencia, enteras. y a veces te querés matar, pero creo que sí que hay mucho material para hacer una película potente, conmovedora, y que puede llegar a funcionar muy bien, ojalá. Filmar acá en la Argentina y filmar en Europa, filmar en España o en algún otro lugar del mundo, ¿te cambia en algo o es como un lugar así
que se puede transportar en cualquier... Un espacio de creación que se puede transportar a cualquier Sí, lugar. es así. Por lo menos en España, ¿no? Bueno, yo rodé también una película en Estados Unidos, en español, pero en Estados Unidos, con un director boliviano que vivió 20 y pico de años allí, que vivía hasta entonces en Nueva York, pero todo el equipo y los actores eran norteamericanos y la verdad es que es como un universo que es bastante similar. Lo que puede cambiar obviamente son ciertas condiciones, porque el cine es muy caro. Esta es una película de un presupuesto bastante alto, digamos, de varios millones de dólares. Y entonces, bueno, una cosa es tener detrás una producción muy importante y otra cosa es hacerlo más artesanal, digamos, trabajar con menos dinero. Eso condiciona mucho todas las áreas del trabajo en cine, que son muchas, ¿no? Es mucha la gente que trabaja y es mucho el trabajo por hacer, incluso una vez terminado el rodaje. Pero lo que es, sí, tu pregunta, yo te diría, sí, ese Sí, mundito, ese mundo, mundito se transporta. sí, se transporta. Sí. Es como, supongo yo, no sé, se me ocurre un ejemplo del ballet. Claro. Es decir, es un idioma universal, y el mundo del ballet es el mundo del ballet en París, aquí en Argentina o en Inglaterra o donde sea, ¿no? Ahí el protagonista o el personaje del Ciudadano Ilustre dice algo sobre la cultura que Sí. ha circulado mucho por ahí. Sí. Y Ha sido muy utilizado. ha sido utilizado, Sí. pero no lo voy a utilizar en ese sentido, sino que me gustaría planteártelo para ver si es que vos pensás lo mismo. Ayer justo lo estaba viendo y dice, la mejor política cultural es no tener política cultural. Y se pregunta, ¿defender nuestra cultura es como considerarla débil, es como considerarla frágil, raquítica? Sí. ¿Necesita ser promovida, subvencionada la cultura? ¿Qué es la cultura de un país? En líneas generales, yo te diría que en líneas generales, con alguna que otra salvedad, estoy de acuerdo. Yo tengo que aclarar esto porque a mí al Instagram la gente me manda eso que se recortó de ese discurso y me felicita o me dice qué bien que hayas dicho esto. El que dice eso es el personaje de Daniel Mantovani, no soy yo. Si se me pregunta como vos, si estoy de acuerdo, en líneas generales sí, yo creo que la cultura la hacen los pueblos y no la hacen los estados, y cuando la han hecho los estados ya sabemos cuál fue el resultado, ¿no? Está direccionada hacia un lugar. Absolutamente, claro, sí, por supuesto. Entonces no hay libertad tampoco ahí. No, o sea que ahora, desde el punto de vista de la política, digamos, estatal, hay que tener cuidado de no tirar el niño con el agua de la bañera, el bebé con el agua de la bañera, ¿no? ¿Cómo sería? Creo, claro, no romper todo, digamos, decís. Claro, claro. Por ejemplo, el Inca, ¿no? O el Fondo Nacional de las Artes, o, en fin, yo creo que son cosas que hay que proteger, que hay que cuidar, en los términos en los que se pueda, porque un país con necesidades tan urgentes, si uno no puede reclamar presupuestos altísimos, cuando en realidad el dinero tiene que ir quizás más urgentemente a otros sectores, ¿no? Uh-huh. Pero no desproteger totalmente. Es decir, todos los países que tienen industria de cine importante tienen una política de Estado en relación al cine. Y no por nada lo defienden. Y eso, cuando digo política de Estado, digo independientemente de quién gobierne en Francia, por ejemplo, si gobierna el Partido Socialista o gobiernan los liberales o la derecha, la política cultural, por ejemplo, en relación al cine se mantiene. Lo mismo en todos los países, ¿no? Nosotros solemos ser muy drásticos, así como vamos, un péndulo que va a los extremos, que sería bueno que no fuera tan así. Para eso hace falta a veces una política de Estado. Una política de Estado hace que ese péndulo establezca prioridades sobre cuestiones que se consideran fundamentales, 10, 20, no sé, la educación, la salud, lo cultural, que incluye la educación, y que esto
en esto estamos de acuerdo todos, ¿no? Sí, Un totalmente. acuerdo Yo estoy de acuerdo, en también. relación a determinados temas centrales que hacen al desarrollo de una nación. Nosotros no hemos logrado eso, lamentablemente, porque viene uno y borra lo que hizo el otro, y el otro viene y pone una bomba sobre lo que el otro modificó, etcétera. Ahora, había mucho derroche, había mucha corrupción también. Yo sé que hay quienes me quieren pasar por las armas por decir esto, pero no puedo desdecirme de lo que ya he dicho, ¿no? Y había un exceso, sí, y había amiguismo, y había despilfarro, porque se gastó mucho dinero en cosas que no valían la pena, digamos, que después no vio nadie. Entonces hay que tener cuidado con eso. Pero dicho esto, también es cierto que no se puede dejar, decir, no, convertir eso en demonizar, digamos, la protección, más que la subvención, la protección de ciertas áreas culturales. En Bellas Artes, que tiene primera y segunda temporada, dirigida por Duprat y por Con, directores con los que trabajás mucho, ¿no? Sí, he trabajado, sí. ¿Has trabajado? Sí, he hecho 2 películas y la serie. Sí. Bueno, y en la serie este personaje, Antonio Dumas, es un personaje muy especial que muchos quieren mucho y muchos dicen, ay, que este hombre que está diciendo, porque dice todo lo que piensa, porque dice todo lo que siente, porque bla, 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 ¿no? Sí. Y sobre todo, alguna de las cosas que dice es que, por ejemplo, se plantea si una escultura de un artista que fue acusado de misógino merece o no merece adornar la entrada del museo, ¿no? Defiende la obra por sobre el autor, ¿no? Uh-huh. ¿Se defiende la obra por sobre el autor? En mi caso, sí, yo creo que la obra es la obra, digamos. No sé, Chaplin es Chaplin. Picasso, por ejemplo, ha tenido una vida privada o íntima o personal, digamos, que puede ser muy cuestionable desde ciertos parámetros morales. Pero la obra de Picasso es innegable y está ahí, y es un regalo para la humanidad. Y es una conquista de la humanidad tener artistas de esa envergadura. Entonces yo creo que sí, que la obra debe valorarse igual, sí. Sí. Bien. Creo que el artista es, sobre todo... porque viste que hay como una política de la cancelación hoy en el mundo, sí. ¿No? En el mundo se cancela a las personas que piensan de una manera y hay como ciertas reglas. Igual ya se empezando a debilitar esa tendencia, ¿no? Pero sí, yo creo que, bueno, en el caso de un artista viviente cuya obra, por ejemplo, un actor produce una obra que lleva consigo mismo, digamos, es el mismo, pero un pintor pinta un cuadro, un escritor escribe una novela, o un compositor musical compone una sinfonía o una canción, o lo que, digamos, eso está separado de él. En ese caso, la obra debe ser valorada por sí misma, creo yo. Además, también es una casa de brujas, se han cometido algunas injusticias grandes. Yo creo, por ejemplo, que lo de Kevin Spacey es una injusticia. Es decir, no mató a nadie, digamos, no pesa sobre él algo tan terrible como para cancelar un hombre que era en ese momento el número 1 del mundo, un actor extraordinario, y bajarlo hasta de sus grandes éxitos que tenía rodados, ya filmados. Me parece usarlo de chivo expiatorio para que sirva de advertencia, digamos, para otros casos, pero es demasiado duro me parece que el castigo, el ¿no? castigo es demoledor, es demasiado. Ella en mi cabeza, días contados, ahí sos autor y director de 2 obras de teatro. ¿Qué pasa con el teatro? ¿En qué lugar está en este momento? ¿Estás escribiendo? ¿Vas a escribir otra vez teatro? Escribí una obra
Porque fue muy bueno eso que hiciste y Sí. estaría bueno volver a verte. Acá en la Argentina, Sí. ¿podrás hacer Escribí o no? una obra, pero que está ahí, digamos. La escribí ya va a ser 3 años. eh, y no pude, concretamente la iba a hacer Antonio Banderas, que estaba muy, muy entusiasmado, pero Antonio es un tipo con una agenda terrible. Filma en todo el mundo, en fin, tiene múltiples actividades, tiene además su propio teatro en Málaga, dirige, en fin. Y entonces finalmente eso se fue postergando, finalmente me dijo la quiere producir, pero no es fácil producir teatro si no es oficial en España. Ajá. Porque el tema es allí se filma mucho y hay mucho trabajo para las series. Por ejemplo, el año de la pandemia, en medio de la pandemia se hicieron 100 series con pandemia y todo, claro, en España. Entonces, en un año que no es de pandemia, no sé, pueden ser 150, claro. no sé, digamos. Entonces, ¿qué pasa? Hay mucho trabajo para los intérpretes, y pagan muy bien, mucho mejor que el teatro. Y hay cine, entonces es muy difícil conseguir para el teatro, digamos, taquillero, para el teatro mal llamado comercial, para el teatro que puede llegar a atraer público. Es difícil convocar gente de nombre que venda entradas para ese tipo de teatro. Entonces, ¿qué hacen? Hacen dos meses de un teatro oficial, un clásico del siglo de oro, un Lorca, no sé, y ya está, cumplieron con el teatro. El teatro comercial propiamente dicho, como ya prácticamente no existe, ¿entendés? O por ejemplo, se estrena La Madre, la obra de este autor francés tan importante, que escribió El Padre, que escribió otras obras que fueron éxito, y que es una obra que, digamos, La Madre es una obra, si se estrena en Londres o en Broadway, puede estar gente va 3 años, claro, 4 años, o como estuvo Art, ¿no? La estrena Aitana Sánchez Gijón en Madrid, me invitó para el estreno, fui, y le hicieron 2 meses, o sea, y se terminó, como si fuera un teatro oficial. No era teatro oficial, no era un teatro subvencionado. Hicieron esos 2 meses en Madrid, que no sé si llegó a ser 2 meses, después no sé qué otra localidad dentro de España, un fin de semana, y o se sea terminó. Que es más difícil que cumplas es muy con difícil eso, ¿no? con una, sí, pero es lo muy bueno difícil. Es que tenés una obra La obra escrita. está, y ojalá se haga en algún momento. ¿Qué extrañas de la Argentina? Me la han hecho mucho esa pregunta. Por supuesto, los afectos primeros, los amigos, mis hijas, por supuesto. Pero lo que más extraño de la Argentina es la Argentina que ya no es. La Argentina en la que yo me crié, me formé, trabajé. Esa Argentina extraño. No está. ¿Te da tristeza? Sí. Porque te veo tus ojitos. Sí, me da tristeza, sí. Me da tristeza porque, bueno, yo me crié en un país con una movilidad social ascendente, con un 2-3% de pobreza, que además era digna, no era indigencia. Claro, es verdad. En un país con la enseñanza pública era modelo mundial. Vino Einstein en el año 57 a estudiar el fenómeno educacional en Argentina. Abolimos el analfabetismo cuando todavía en Europa había países que tenían índices de analfabetismo muy altos, hegemonizado por una clase media, casi te diría que el 80 o el 90%, como decía Borges, es un país de clase media, con movilidad social ascendente, con, bueno, una salud pública también ejemplar. Todo eso yo he ido viendo cómo se fue resquebrajando y se fue perdiendo. Y eso da tristeza, claro. Con un nivel cultural general muy alto. Hablando de, digamos, de nivel, me refiero socialmente, era un país con un nivel cultural envidiable. Y todo eso se fue deteriorando mucho en las últimas décadas.
Bueno, un placer conversar con vos, Oscar. Siempre Gracias. un placer. Gracias por haber venido. Y A vos. lo valoro muchísimo, en serio. Gracias. No, por favor. Yo sé que fue un esfuerzo. Pero Bueno, te lo no, agradezco, vamos a contar a la gente por te lo qué, agradezco porque un yo, montón. en No, porque realidad- no, le contamos a la gente porque está filmando. Claro, pero hoy no rodaba, Hoy no y entonces hace ya 2 semanas que dijimos, pues, sí, el miércoles. Bueno, resultó que cambiaron los planes ayer y que yo ahora me tengo que ir al rodaje. Muy bien, pero acá estás. Pero aquí estoy. Oscar Muchas gracias. Martínez en Mariana Entrevista, un lujo, un lujazo. Ante la llegada del frío, es importante protegerse de la gripe. Si estás embarazada, vacunate. Si tu hijo tiene entre 6 y 24 meses, vacunalo. Si tenés 65 años o más, vacunate. Saca turno en buenosaires.gov.ar/gripe. Buenos Aires Ciudad. Tigre, municipio.